Hola, hoy vamos a hablar sobre el sentido socioafectivo en el área de matemáticas. Primero os traigo esta frase, trate de leer en el rostro de sus estudiantes, intenta adivinar sus esperanzas y dificultades, póngase en su lugar. Esta frase la dijo hace más de 60 años George Polya. Por lo tanto, ya hace más de 60 años, como hemos dicho, que se habla de esas emociones, de esa comprensión hacia las actitudes o los sentimientos que puedan tener nuestros alumnos. Lo que también podemos dejar claro que las evidencias recogen es que las emociones, actitudes y creencias también influyen en el proceso de aprendizaje. Ahora os pregunto, esa es vuestra aula, pensar en vuestros alumnos, en vuestro día a día y esa diversidad de emociones que hay en el aula, por situaciones personales, por momento del día, incluso durante el día pueden cambiar. ¿Y cómo afrontamos esa necesidad? Bueno, pues vamos a ver un poquito por qué debemos hablar de ese sentido socioafectivo, primero en matemáticas. Pues tenemos tres documentos que recogen una serie de evidencias sobre este sentido socioafectivo. Y ahora iremos hablando uno por uno. El primero es un documento de la UNESCO del 2020 que habla de la ansiedad matemática. Otro que podemos consultar son los resultados PISA 2022 y algunos aspectos que podemos tratar concretamente es la ansiedad matemática, la autoeficacia o la mentalidad de crecimiento. Y un tercer documento sería el TIMSS 2023, los resultados, y podemos hacer inciso en el ISEC, que es el índice socioeconómico y cultural, en el género y las actitudes. Vamos a ir uno por uno viendo cómo se han recogido esas evidencias y qué conclusiones saca cada documento. El primero, el de la UNESCO, que es un documento que se llama Ansiedad hacia las matemáticas, pertenece a una serie que se llama Prácticas Productivos de publicaciones que tiene la propia UNESCO. Recoge dentro de esta parte de ansiedad matemática que esta ansiedad genera pensamientos ansiosos e irrelevantes que interfieren negativamente en los recursos mentales para resolver problemas. Es decir, que crea una serie de ruido en la cabeza del alumno, en sus pensamientos, que deberíamos eliminar para que puedan pensar claramente y poder aplicar todas esas ideas, estrategias y procesos que le van pasando en su mente para resolver problemas. Tanto en primaria como en secundaria, lo que sí que recoge el documento es que a mayor ansiedad implica peor rendimiento. Y esto es un dato muy claro en el documento. Sí que es verdad que en el mismo documento habla de que aproximadamente el 80% de los niños con ansiedad matemática también tienen un rendimiento algo. Lo que pasa que habría que ver ese rendimiento cómo se va percibiendo, es decir, con esa ansiedad más que con ese reto o con esas ganas de descubrir de motivación, que es lo que nos dice a continuación. Con un nivel moderado que cause reto, que cause motivación, ganas de superar, sí que puede mejorar el rendimiento. Pero esa ansiedad al final lleva con ella una serie de actitudes, creencias, de angustias que le puede afectar en su día a día también en otros ámbitos. Y por tanto puede tener unas consecuencias negativas más que positivas. Hay más probabilidades de que eso ocurra. ¿Qué podemos hacer como docentes? Pues algunas cosas que recoge el documento que podemos tener en cuenta es primero tener claro que nosotros como docentes tenemos un papel crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos alumnos pasan muchas horas durante su día con nosotros y cualquier comentario que se haga, que para nosotros incluso puede ser alentador, para ellos no lo es. El tener expectativas sobre ellos es algo primordial. Somos nosotros los docentes que debemos tener expectativas en nuestros alumnos. Un segundo punto es comprensión, entender que ellos puedan sentirse así y para entenderlo con la idea de poder ayudarlos. Un tercer punto será la autoevaluación y la formación.
Lo que sí recoge el documento es que aquellos profesores, docentes, que nos autoevaluamos, nos formamos para que nuestras prácticas cada vez sean mejores y que lleguen mucho más al alumnado con calidad, sí que genera mejores emociones, actitudes hacia la materia. Y contextualizar, es decir, crear esos contextos más cercanos al alumno, hablar de algo más cercano y con más sentido por ellos, que no algo a veces que empezamos por algo muy lejano. El segundo documento que vamos a analizar es los resultados de PISA 2022, el informe español. Uno de los primeros de los aspectos que habla PISA es la ansiedad matemática y vuelve a repetir que se asocia negativamente con el rendimiento. Entonces ya tenemos dos documentos que nos hablan de cómo esa ansiedad matemática afecta negativamente al rendimiento de nuestros estudiantes. Y además aquí también se añade que independientemente de las características del alumnado, de las escuelas, da igual, esa ansiedad va a generar siempre rendimiento más bajo. Además, nos dice que las chicas suelen sufrir mayor ansiedad que los chicos y que los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos también declaran una mayor ansiedad. Por tanto, son dos aspectos que además se deben tener en cuenta, el género y el ISEC, que luego más adelante hablaremos. Un segundo aspecto que trata PISA es la autoeficacia en matemáticas y comenta que los estudiantes que son socioeconómicamente favorecidos declaran una mayor autoeficacia en matemáticas y por tanto obtienen mayores resultados que en aquellos que son desfavorecidos. Incluso además comenta que esas diferencias son significativas para todos. Por tanto, vemos otra vez aquí que el ISEC tiene un componente importante. También comenta que los chicos creen que mejor en sus propias capacidades que las chicas, ¿vale? Por tanto, tienen un mayor autoconcepto. Y un tercer aspecto que habla PISA es la mentalidad de crecimiento. Se hace una encuesta a los alumnos y una de las frases que tienen que marcar si están totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo gradualmente es esta: tu inteligencia es algo tuyo que no puedes cambiar demasiado. Entonces, todos aquellos alumnos que consideran que están totalmente en desacuerdo o desacuerdo son aquellos que realmente tienen una mentalidad de crecimiento. Porque la mentalidad de crecimiento lo que recoge es que si tú crees que tu capacidad de resolver problemas mejorará si practicas y vas adquiriendo nuevas estrategias y habilidades, podrás mejorar en ese aspecto, ¿vale? Entonces eso se le considera mentalidad de crecimiento. Pero si tú consideras que da igual todo lo que practiques y todo lo para que te ayude a mejorar tus estrategias, consideras que eso no vale para mejorar tu resolución de problemas, entonces a eso se le llama una mentalidad fija. También recoge que esa mentalidad de crecimiento es mayor en los chicos y vuelve a nombrar que en todos los países y que también el alumnado favorecido también es mayor. Entonces aquí se vuelve a repetir el género y el índice ISEC. Y un tercer documento que recoge evidencia sobre ese sentido socioafectivo es las pruebas TIMSS del 2023, que también el informe español. En TIMSS, uno de los puntos que habla es el ISEC, es el índice socioeconómico y cultural, como hemos dicho, y comenta que el alumno que tiene un alto ISEC suele presentar mejores resultados en las áreas que evalúa TIMSS. Y esas ganancias son, lo vuelve a comentar, sin excepción, estadísticamente significativas. Y dentro del índice ISEC también se valora el alumnado resiliente. En España es un 10%, que si vemos esta gráfica, matemáticas, vemos que España está bastante por debajo de otras que si lo vemos por comunidades, veremos que la media es del 10, pero que hay comunidades muy desfavorecidas en cuanto al alumnado resiliente y otras que lo tienen más trabajado.
Otro aspecto que habla TIMSS es el género y comenta que la distancia que hay entre rendimiento entre chicos y chicas se incrementa edición tras edición, es decir, que cada vez hay mucha más diferencia. Y aquí se ve esa gráfica donde los chicos es la línea roja y las chicas es la línea azul, como desde 2011 esa diferencia de puntos va siendo cada vez más amplia. Y comenta que a nivel de comunidades autónomas en España, esas diferencias también son estadísticamente significativas y favorables a los chicos. Y un tercer concepto que estudia TIMSS es el tema de las actitudes. Y dentro de esas actitudes, el autoconcepto académico que tiene cada alumno sobre sí mismo. Esas actitudes positivas generan, evidentemente, una mejor predisposición del alumno para buscar oportunidades de aprendizaje y además se asocian a mejores resultados. El gusto por las matemáticas, la ciencia, no solo impacta en el rendimiento, que esto hay que tenerlo en cuenta, porque además también influye en la elección de trayectorias académicas. Es decir, aquel alumno que realmente presenta una ansiedad muy alta en matemáticas, no le guste el área por lo que sea, o le causa un rechazo, pues muy probablemente no va a elegir una carrera de ciencias, porque sus experiencias durante toda su etapa escolar no han sido positivas. Por tanto, no impacta solo en el rendimiento, sino que también en el futuro de cada alumno. Y además, un dato muy interesante y que llama la atención es que es un predictor, ese autoconcepto del rendimiento escolar, y explica la voluntad de iniciar un proceso de aprendizaje, es decir, la automotivación para poder seguir aprendiendo. También habla de confianza y comenta que la percepción sobre la propia competencia matemática es una de las variables no cognitivas que mayor impacto tienen los resultados educativos. Esto es otro aspecto que hemos comentado también cuando hablábamos del documento de la UNESCO, cuando hablamos de comprensión, es entender si hay confianza, si hay desconfianza, pero no solo entenderlo, es buscar estrategias para ayudar a que eso pueda mejorar. Porque si realmente es una variable no cognitiva que tiene impacto directo en los resultados, pues quizás debemos a nuestras prácticas mejorarlas y enriquecerlas para que eso vaya a favor de mejores resultados académicos de nuestros alumnos. Por tanto, como decíamos, es un factor a cuidar y a promover y en España estamos por debajo de los promedios internacionales. Entonces, con todo esto dicho, creo que son suficientes documentos que evidencian la necesidad y que recogen todo un historial de información que de alguna manera hace patente la necesidad de trabajar ese sentido socioafectivo en nuestras aulas de matemáticas. Bueno, un segundo aspecto que vamos a tratar es vamos a analizar cómo este sentido socioafectivo lo recoge la ley educativa. Un primer punto es que hace una explicación de qué es el sentido socioafectivo, habla de conocimientos, de destrezas, pero para manejar esas emociones, poder alcanzar metas, poder tomar decisiones responsables, siempre dirigido hacia mejorar ese rendimiento y a la vez disminuir esas actitudes más negativas, promoviendo un aprendizaje activo y erradicando ideas preconcebidas, sobre todo en lo que respecta al género o el mito del talento. A nivel social, hay mucho mito sobre que los chicos tienen más capacidad para las áreas de ciencias y las chicas más hacia las áreas de lenguaje. Eso es un mito, hay que erradicar esas ideas preconcebidas, hay que trabajarlo y hay que explicitarlo en el aula. Y también otro de los grandes mitos es que el que es bueno en matemáticas es porque tiene un talento innato. Y aquí lo que debemos es proponer buenas actividades, propuestas ricas que iréis viendo durante el curso, con la idea de que todos pueden acceder a unas matemáticas básicas y todos pueden aprender un mínimo de matemáticas. No es dependiendo del talento que uno tenga innato.
Sigue comentando la normativa, que se puede trabajar el papel de las mujeres, como veníamos diciendo. Otro es normalizar el error como un proceso del aprendizaje, es decir, normalizarlo en ese aula, tratarlo, comentarlo a través del diálogo, etcétera. Promover actitudes no competitivas, sino más bien cooperativas, de compartir. Y además se trata de una forma muy explícita a lo largo del currículum. Y luego veremos que tenemos en la normativa dos competencias concretas sobre el sentido socioafectivo. En primaria es la 7 y la 8, en secundaria es la 9 y la 10, y hacen inciso una en cuanto a las destrezas personales del alumnado y otro en cuanto a las destrezas sociales del alumnado. En cuanto a destrezas personales, aquí hay una lista de lo que recoge el currículum: la gestión de emociones, la confianza en uno mismo, el aprender a partir del error, adaptarnos a esa incertidumbre. A veces deberíamos presentar problemas abiertos, ricos, que no esté claro el proceso de resolución, esa incertidumbre que les puede crear para buscar sus estrategias, a esa perseverancia bien entendida como ganas de mejorar y seguir avanzando en el propio aprendizaje desde el punto de vista del disfrutar, fomentar el interés, la motivación, esa actitud proactiva, de desarrollar la resiliencia, pensamiento crítico, creativo, tener en cuenta la perspectiva de género, flexibilidad y superar bloqueos emocionales. Todas estas destrezas están relacionadas a uno mismo, a lo que uno piensa, siente y por tanto va creando sus actitudes y sus creencias respecto al área de matemáticas. Y en cuanto a las destrezas sociales, son aquellas que desarrollaremos con compañeros a través de trabajo cooperativo, de trabajo en parejas, de conversaciones en gran grupo, de compartir y dialogar, etcétera. Pues habla del respeto hacia los demás, sobre todas las emociones, valorar la diversidad, participar, ah, dar roles diferentes a los alumnos, tener una identidad positiva, confianza, el bienestar personal, tener relaciones saludables con los compañeros en cuanto a la resolución de problemas, tener una comunicación efectiva, asertiva, ser solidario, ser comprometido, resolver conflictos, como decíamos, a través de la comunicación asertiva y efectiva, tener en cuenta un lenguaje inclusivo y romper esos estereotipos de los que hemos hablado anteriormente. Claro, ahora quizás es mucha información de golpe y quizás lo que os estéis preguntando es, pero ahora ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde yo puedo hacer un trabajo de ese sentido socioafectivo? Porque seguro que todos vosotros en vuestra cabeza os han venido ejemplos de propuestas de aula o de alumnos o de grupos en la que habéis respirado ese sentido socioafectivo en todas sus vertientes. Entonces, pues aquí tenemos 4 aspectos que podemos tratar. Trataremos sobre todo el de emociones, actitudes, creencias, mentalidad de crecimiento y el error. El clima de aula, está claro que debemos tener una buena cohesión de grupo, un grupo que esté acostumbrado a intercambiar opiniones desde la asertividad, a que haya diálogo, a que se naturalice el comentario de cualquier alumno desde el respeto y poderlo acoger. Entonces, quizás ese ámbito de clima de aula es el que no tenemos como más cercano a nosotros. Por eso vamos a dedicarnos a los otros 3. Pues empecemos. Emociones, actitudes y creencias. ¿Por qué son tan importantes? Pues vamos a ir yendo. Algunos puntos de los que nos recogen el boletín oficial, en los saberes, pues aquí tenemos uno: superación de bloqueos emocionales en el aprendizaje de las matemáticas. Pues es normal bloquearse, todos los alumnos deberían en algún momento bloquearse, pero como un bloqueo bien entendido de, ostras, ¿y ahora cómo yo sigo adelante con este problema? ¿Qué estrategia utilizo? ¿Cómo puedo salir y seguir resolviendo? Aquí nuestro papel sería muy interesante, a través de preguntas ricas, buenas preguntas, ayudarlos y guiarlos. Pero es necesario que encuentren esos bloqueos para que ellos busquen sus recursos, porque si no hay nunca un bloqueo y todo fluye, el día que lo tengan, que lo van a tener, no van a tener estrategias para superar esos bloqueos.
Pues vamos a ver cómo podemos superar. Pues yo lo primero que os pregunto es, ¿cómo toman decisiones vuestros alumnos? Pensar en vuestra aula y pensar cómo van tomando esas decisiones. Aquí volvemos a conectar con esa aula tan diversa que tenemos, dependiendo también de si son las 8, las 9, las 12, la 1, también van cambiando. Y vamos a pensar en esa aula y cómo ellos van tomando las decisiones. Pues yo sí que os puedo comentar que ah, Julio, que lo habéis tenido en el curso, en su Twitter comenta esta frase que decía un ilustre compañero que para enseñar matemáticas a Juanito hay que saber matemáticas, hay que saber enseñar matemáticas y hay que conocer a Juanito. El grado de matemáticas nos da una de las tres, que es saber matemáticas, pero solo una. Las otras debemos desarrollarlas desde el primer momento que llegamos al aula. Entonces, debemos conocer la materia, es básico, importante, creo que esa es la que todo el mundo tiene muy clara, pero debemos conocer la didáctica de la materia, cómo se enseña, cómo yo voy a enseñar matemáticas para poder llegar a todos mis alumnos desde unas vivencias positivas, agradables y motivadoras. Y ahí hay muchos campos de trabajo concretos con evidencias de lo que es una buena didáctica de las matemáticas. Pero es que además hay que conocer nuestros alumnos, porque no es lo mismo un alumno que tiene una familia que lo pueda acompañar detrás, que no, un alumno quizás que haya repetido, un alumno que su mochila emocional ahora mismo sea muy pesada. Entonces hay que manejar esos tres vértices para yo poder adaptar mis prácticas a esa realidad de mi aula, que será diferente a la realidad del instituto o del colegio de al lado. Segundo punto que os planteo. ¿Qué expectativas tenemos sobre nuestros alumnos? ¿Tenemos expectativas altas, buenas? ¿O consideramos que algunos alumnos, como la familia no acompaña o porque trabajo en un barrio tal o cual, va a ser muy difícil? Porque esas expectativas las estamos transmitiendo, aunque no lo digamos, día a día en nuestras aulas. Y aquí engancho con las creencias que el alumno va a ir generando a partir de cómo yo gestiono mi aula, de esas prácticas, de las expectativas que yo tengo. Las creencias es un conocimiento que es subjetivo, que está muy arraigado al alumno. Se construye a partir de una experiencia. Yo tengo una emoción que me genera a partir de una experiencia, esa emoción repetidamente me genera una actitud y esa actitud repetida me va a generar una creencia. Si yo siempre tengo emociones negativas en el área de mates, eso me va a generar una actitud de rechazo que a la larga va a crear una creencia negativa, una falsa creencia negativa hacia el área. Y por tanto de ahí se desprenden esas prácticas que el alumno va a poner sobre la mesa en base a todo eso vivido. Es verdad que las creencias gozan de una cierta estabilidad porque se crean a base de esas experiencias, pero también es interesante saber que son dinámicas, pues las buenas experiencias nuevas nos van a dar la oportunidad de cambiarla. Por tanto, si somos capaces de plantear retos ricos, propuestas ricas que generen nuevas emociones, actitudes y esas experiencias se van repitiendo, pues esas creencias van a ser dinámicas y las vamos a poder cambiar. Y esto es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta los docentes para generar buenas experiencias, actitudes y, por tanto, como hemos dicho en el primer punto, mejorar ese rendimiento del alumno. ¿Qué podemos hacer con todas estas emociones y esas actitudes que tenemos? Pues algunos puntos aquí tenemos. El primero es tener en cuenta el diseño universal de aprendizaje. Es decir, yo he de poder permitir múltiples formas de expresión al alumno. Si yo propongo una actividad muy cerrada y la pido de una manera muy concreta, que me la escriban, que me la redacten, igual que el segundo punto, el de representación, con una manera muy cerrada, me estoy dejando alumnos fuera, porque voy acotando tanto que no todos van a poder entrar en ese aspecto que yo pido. Por tanto, vamos a dar opciones a que cada uno exprese con sus capacidades esas propuestas
y que cada uno represente también esas propuestas. Y aquí hago el inciso de los materiales manipulativos que nos pueden servir de un apoyo muy importante para que esa representación tenga sentido y haya comprensión. Esos materiales irán desapareciendo con el tiempo y no todos les van a desaparecer al mismo momento. Podemos tener en el aula alumnos que su representación ya sea más avanzada y otros que también todavía necesiten materiales. Por tanto, hay que ofrecer esas múltiples formas para que cada alumno encuentre su manera de representar, su manera de expresar sin sentirse limitado. El segundo punto es tener en cuenta la creatividad. Vamos a proponer propuestas abiertas, ricas, interesantes, que generen razonamiento, pensamiento divergente y ayuden a todos a poner sobre la mesa sus ideas. Dar tiempo. Muchas veces todos vamos justos de tiempo, pero dar ese tiempo para pensar, para comprender, para compartir es más que necesario para poder crear esa enseñanza relajada y puedan disfrutarla. Trabajar la perseverancia. La perseverancia, como hemos dicho, bien entendida, de seguir superándose, de ganas de resolver retos, de compartir esos retos y de ir avanzando. Y el último punto es en la resolución de problemas. Una buena resolución de problemas, como recoge el currículum, que además lo nombra como un eje transversal, el eje del desarrollo de la competencia matemática, es imprescindible para poder ayudar a todo este proceso. Y aquí os traigo un ejemplo. Pues un taller de cocina, se hace un taller de cocina en primaria, en la que tienen que hacer unos pastelitos, todo el grupo clase hace una serie de pastelitos y la pregunta que se les propone es cuántos nos van a tocar. Si entre todos hemos hecho una serie de cantidad y somos tantos, ¿cuántos nos van a tocar a cada uno? Bueno, pues la representación que se les pide primero a los niños, esta fue una de las representaciones que tuvimos. Pues aquí tenemos un alumno que en ese momento además pues lloró con un folio en blanco porque nunca le habían dado un folio en blanco, por tanto su trayectoria escolar no había sido nunca creativa, si siempre tenía pautado lo que tenía que hacer y entonces no sabía exactamente qué tenía que dibujar. Así que él decidió dibujar todos esos pastelitos y abajo todos los niños y llevarlos uno por uno a la barriga de cada niño. Si valoramos solo esta representación, pues diríamos pues que quizás para el curso donde están no es lo que esperábamos o lo que uno puede considerar adecuado. Pero hay que partir de dónde está cada niño, un niño que nunca le habían dado un folio en blanco y fue capaz de representar sus pastelitos, dar una explicación oral de cómo a cada uno le tocaban tres y acompañarlo con ese lenguaje oral. Por tanto, es importante preguntar, no juzgar y entender lo que está pasando por la cabeza del alumno. Otro ejemplo que podría ser es a través de una adaptación de un problema de Enrich, ¿cuántos animales podríamos haber visto? El problema nos propone que vemos 12 patas y pasar al arca de Noé, este está adaptado a una granja, pues si yo veo 12 patas, ¿qué animales puedo haber visto? Pues aquí tenemos gallinas de 2, conejos de 4 patas, mariquitas de 6 y arañas de 8. Entonces aquí nos vamos a apoyar con el material manipulativo, en la que cada policubo representa una pata y en lo que los alumnos van a tener que hacer esas combinaciones para ver exactamente cuántos animales y de qué tipo nos van a salir. Pues el material nos ha permitido que esos alumnos sean autónomos a la hora de resolver este problema. Otro aspecto que vamos a trabajar, hemos hablado de las emociones, las actitudes y las creencias, y ahora vamos a hablar de la mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. ¿Qué es esto? Ya hemos hecho una pequeña explicación al principio de la charla. Pues hablamos de mentalidad de crecimiento porque el propio boletín oficial nos recoge un punto que habla de la flexibilidad cognitiva, que es lo que hablábamos anteriormente. Si yo soy consciente de que mis recursos, mi inteligencia, como dice un poco el Teams,
puede cambiar y puede mejorar con la práctica, pues eso es flexibilidad cognitiva, esa es mentalidad de crecimiento. Otro aspecto que habla es de la ruptura de estereotipos asociados al género o a la actitud innata, como hemos hablado. Eso también es flexibilidad cognitiva, es creer que no hay diferencias entre hombres y mujeres, creer que tenemos capacidad para resolver y desarrollar estrategias, etc. Y aquí os traigo otra frase: provocar y acompañar el descubrimiento de algo nuevo. Cuando lo hayan hecho, maravillarse y felicitarlos calurosamente. Pues esto lo comenta ya María Antonia Canals en una de sus múltiples publicaciones. Hay que maravillarse, felicitarlos. Hay que crear que esas ganas y ver que ellos pueden desarrollar y resolver matemáticas. Y os vuelvo a hacer una pregunta de reflexión. ¿Qué mensajes nosotros vamos transmitiendo a nuestros alumnos? Un poquito lo que comentábamos de las expectativas también, pero aquí sobre todo es qué mensajes yo doy a nuestros alumnos. Doy un mensaje, por ejemplo, aquí tenemos un alumno, un chico que está resolviendo problemas en una pizarra. Aquí asimismo pues, hay un poco de geometría, la que se está rascando la cabeza, que da la sensación de que es muy difícil. ¿Estamos transmitiendo mensajes de que las matemáticas son difíciles? ¿De que a la gente le cuesta mucho en general? Comentarios como a mí también me costaban, que a veces se pueden dar como un acompañamiento hacia el alumno para que no se agobie, a veces son todo lo contrario. Es perpetuar el mensaje de que las matemáticas pueden ser difíciles. Y no es ese las expectativas que queremos generar en nuestros alumnos, ¿no? Entonces, con todo eso que nosotros transmitimos, también se va desarrollando esa mentalidad de crecimiento. Y como hemos comentado anteriormente, esa inteligencia aumenta, si tenemos la idea de que va aumentando con esfuerzo, trabajo, dedicación, diremos que tenemos una mentalidad de crecimiento. Pero si consideramos que por mucho que me esfuerce, que trabaje, eso no va a cambiar, pues tendremos una mentalidad fija. Por eso es tan importante los mensajes que vamos dando para que esa mentalidad que generemos en nuestros alumnos sea de crecimiento y no fija. Por tanto, vamos a tener en cuenta para desarrollar esa mentalidad de crecimiento las experiencias vividas, no podemos obviarlas porque eso va a ser nuestra evaluación inicial para saber hacia dónde tengo que ir. Y las que puedo controlar son las que van a vivir con nosotros durante el tiempo que los tengamos. Otro es esos mensajes indirectos que podemos dejar caer. Y una muy importante es, debemos valorar el trabajo, el proceso que ha seguido el alumno y no sus capacidades. Todos estos tres aspectos hay que revisarlos y cuidarlos mucho. Algunas recomendaciones que las comenta Joe Bowler en su libro, pues sería abrir la tarea para que haya múltiples representaciones, métodos y vías. Una propuesta abierta da pie a que todo el mundo pueda expresarse. Incluir oportunidades de indagación, es decir, de investigación, propuestas que requieran de que ellos sin datos tengan que recogerlos, tengan que investigar, ver qué pasa. Y otra sería plantear el problema antes de enseñar el método. Vamos a crear esa necesidad a partir de un problema y luego ya iremos avanzando. Pero primero crear la necesidad. Añadir un componente visual que pueda ayudar. Ya sabéis que hay alumnos que son muy visuales, muy fotográficos, siempre ayuda a la comprensión. Preguntar a los alumnos, hacer muchas preguntas, buenas preguntas que generen razonamiento, comprensión. Extender esa tarea, lo que se conoce como tareas de suelo bajo y techo alto, es decir, seguir creando preguntas que enriquezcan ese problema, esa tarea, para que aquellos que lo hayan resuelto con más agilidad puedan seguir trabajando sobre esa tarea. Y pedirle que nos convenzan. Convénceme de tu argumento y razona. Hay que ser un poco escépticos. No hay que mostrar ni bien ni mal, sino dame tu argumento, porque lo que queremos es sus argumentos. Y algunas propuestas que hay para hacer buenas preguntas, esto está en la página de Enrich, pues preguntas para iniciar,
¿Qué pasa cuando? ¿Qué sucede cuando? Un segundo bloque serían preguntas para estimular el pensamiento, matemática. ¿Qué pasaría si, y si fuera el doble? ¿Y si aquello cambiara? Otras más de evaluación que has descubierto. ¿Me lo puedes explicar? Y preguntas para generar discusión final entre los compañeros. ¿Creéis que hemos encontrado la mejor solución? ¿Cómo lo sabes? Etcétera. Aquí hay un enlace en el que podéis consultar cantidad de ejemplos de estos tipos de preguntas. Estas son a las buenas preguntas a las que nos referimos, abiertas, no de respuesta cerrada, y la que estamos generando que razonen, que haya comprensión, que haya debate. Aquí tenemos otro ejemplo de buenas preguntas, en la que a partir de una actividad de Enrich nos pregunta si podemos encontrar un camino en que los números sumen exactamente 100. Pues al principio muchos alumnos van a ir por ensayo-error, van a ir practicando hasta que poco a poco vayan adquiriendo sus estrategias. La pregunta que va, esas extensiones que vamos creando, ¿hay más de una forma de trabajar el laberinto? ¿Cuál es el total más alto que podrías conseguir? ¿Y el total más bajo? Aquí, si os fijáis en los dibujos, algún alumno tiene resultados que no son correctos. Aquí podemos facilitar una calculadora, porque lo que hemos priorizado en esta actividad es ese razonamiento y esa comunicación de la estrategia que ha seguido el alumno para resolver el problema. Aquí el foco no está puesto en el cálculo, está puesto en el razonamiento. Y bueno, otro punto que podemos tratar es el error como oportunidad de aprendizaje. Generalmente el error es algo que está como mal visto en el aula. Los alumnos viven con una presión al equivocarse que no debería de ser así. Y eso es lo que nosotros debemos cambiar esa también creencia a partir de nuestras propuestas. El error es parte del proceso de resolución de problemas. Cuando uno, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto ahora, va por ensayo-error, se va a equivocar seguro. Por tanto, está normalizado. Y hay que seguir haciendo preguntas, que es una buena gestión, para que abra nuevas oportunidades y así mejorar los razonamientos, técnicas, estrategias. Y eso somos nosotros, los docentes, lo que debemos crearlo. Los errores son positivos. Pero para hacerlo, poder alcanzar este objetivo, hay que hacer explícito, es decir, el error, trabajarlo y ver la nueva oportunidad que me ha creado ese error, con naturalidad y sin prejuicios. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a que en cuanto a convivencia de centro se trabaje mucho cuando uno tiene una actuación, quizás por decirlo de alguna manera poco adecuada, que uno vaya muy asertivamente cómo se siente, desde un lenguaje muy inclusivo y eso se tiene muy trabajado, pero eso tiene que extrapolarse a las aulas de matemáticas también. Lo que no vale es esto está bien, esto está mal, porque entonces ese error no se va a trabajar. Ese lenguaje que empleamos para resolver conflictos también debe moverse en nuestras aulas. ¿Y qué no debemos hacer? Calificar esas propuestas de matemáticas. Sé que sabemos que muchas comunidades nos piden una calificación final de esa área, pero quizás esa calificación es un trámite que debemos entregar, pero en nuestro día a día podemos tener más una evaluación más formativa y formadora que nos ayude a ver los niños cómo van, los alumnos que van progresando. Porque esa calificación continua produce efectos muy negativos en el alumnado. Entonces, vamos a partir de una evaluación más cualitativa que permita ver esa evolución y luego ese trámite lo resolveremos más adelante. ¿Qué podemos hacer? Pues centrar la atención en los errores, no tanto en la respuesta, si es correcto o no, lo que decíamos, valorar más el proceso, qué ha pasado en ese proceso, qué estrategias ha habido errores, vamos a analizarlos, vamos a trabajarlos. Lo rico es el camino, el proceso. Centrar el análisis, como hemos dicho, en los procesos, el razonamiento, no en el final. Por tanto, esa cultura del error tiene que ser una práctica habitual en nuestras aulas. Se debe normalizar
en el diálogo que se genera matemáticamente en el aula. Y aquí os traigo un ejemplo del compañero José Luis, que ya habéis hecho alguna sesión con él. Él propuso en sus aulas de secundaria trabajar desde el diario de sensaciones matemáticas. Les ofrece voluntariamente a sus alumnos que cuando tengan una buena sensación matemática la registren online. Y él pues puede ir leyendo cómo sus alumnos van viviendo esas matemáticas. Él mismo le dice, ¿por qué le hablo de sensaciones matemáticas? Porque las matemáticas son el arte de la explicación. Si privas a los alumnos de esa oportunidad, al final les estás privando de esas matemáticas en sí mismos. Por tanto, si les privas de participar en proponer problemas, hacer conjeturas, describimientos, de estar equivocados, de estar frustrados creativamente hablando, de tener una inspiración o de improvisar sus propias explicaciones, les estás privando de esas matemáticas. Y aquí algunos ejemplos de alumnos suyos. Pues tenemos a M, que dice que el otro día se sintió muy bien por haber resuelto el problema del libro. Buah, es que cuando resuelves un problema por ti mismo te sientes genial. O sea que te crees muy inteligente cuando no eres más que un adolescente, al que le quedan muchas mates por aprender. Pero este alumno acaba de vivir una buena experiencia matemática y seguramente cuando José Luis le proponga otro problema va a querer volverse a enfrentar a él con este entusiasmo. Aquí tenemos otro alumno que dice que, bueno, aunque el problema sea fácil, él se siente bien resolviendo problemas, siente que ha hecho un buen trabajo y se motiva y se siente mejor realizada. Y además hace una recomendación a todo el mundo que resuelva problemas difíciles como terapia. Es decir, las creencias y las actitudes, emociones que ha vivido esta alumna o este alumno en el aula de matemáticas han sido positivas y ricas. Y le ha creado una creencia de que resolver problemas es incluso terapéutico y relajante y motivador. Entonces, eso nos da muchas pistas del tipo de propuestas que yo estoy llevando y cómo se van recibiendo por parte de nuestros alumnos. Y bueno, para acabar, una serie de conclusiones que nos pueden ayudar a entender el sentido socioafectivo y a ir progresándolo en el aula. Pues primero, alentar a nuestros alumnos, darles esperanzas, creer en ellos, tener expectativas. Si nosotros no tenemos expectativas, difícilmente alguien las va a tener por ellos en el ámbito escolar. Creer que todos pueden hacer matemáticas. Valorar sus esfuerzos, pero también sus fallos, como el error, como comentábamos, rico para seguir avanzando. Ofrecer elogios, que es importante, pero también ofrecer ayuda y abrir esas matemáticas, propuestas muy abiertas en las que tengan cabida todas las ideas, estrategias y opiniones del aula. Y algunas ideas para poderlo ir trabajando en el aula. Pues que más adelante en el desarrollo del curso os irán contando. Pues hay propuestas de suelo bajo y techo alto, que ahora haremos una pincelada de cada una, lo que son las aulas para pensar, Thinking Classroom, el trabajo cooperativo o los materiales manipulativos. En las propuestas de suelo bajo y techo alto se propone que todos los alumnos tengan la misma propuesta. Todos. Esto para nosotros también es una ventaja porque con las diversidades que hay hoy en día en el aula nos ahorramos el tener que preparar 1000 propuestas diferentes. Todos tenemos la misma y a partir de ahí vamos a trabajar todos. Todos han de poder demostrar desde el primer momento lo que pueden hacer y todos pueden mejorar matemáticamente hablando. Y como comentábamos antes, todos avanzan, pero también es necesario bloquearse en algún momento para seguir avanzando. Al tener una propuesta para todos suficientemente rica, con muchas pistas y extensiones, va a permitirnos atender esa diversidad. Los alumnos además lo van a vivir como algo positivo sin generar nosotros como docentes creencias y emociones negativas porque todos van a ser tratados por igual. Y además damos pie a que haya diferentes formas de representación y nos permite otros formatos de evaluación. En cuanto al trabajo cooperativo, creo que es
una idea que ya conocemos bastante. ¿Por qué es interesante? Porque todos participan, siempre cuando hagamos cooperativo rico en el que cada uno tiene su rol, permite el diálogo y la discusión entre los compañeros, que muchísimas veces es más rica y tiene muchísimo más efecto que la que podamos hacer nosotros, y potencia el aprendizaje social, es decir, la co-construcción juntos de ese conocimiento. Los materiales manipulativos nos permiten, como comentábamos, comprender conceptos. Visualizo, toco y me ayuda a entender. También permite una atención a la diversidad y ayuda mucho a la retención visual. Hay muchos alumnos que el material, son muy fotográficos, le ayuda a retener esa idea. Y es un puente hacia la abstracción que vamos yendo hacia esa matemática, por decirlo de alguna manera, más formal. Por tanto, debemos procurar a todo nuestro alumnado tener éxitos que eviten su desaliento. Pues esto ya lo decía en el año 55 Puig Adam. Pues ya veis que tenemos en nuestra trayectoria de docentes matemáticos en la historia que ya pues llevan más de 60 años hablando de esa necesidad de que el alumno tenga buenas sensaciones y emociones. Os recomiendo también el documento de bases para la elaboración de un currículum de matemáticas en educación universitaria, documento elaborado por el CEMAT, en la que tendréis ideas de cómo debemos enfocar los sentidos, qué debemos trabajar, hacia dónde, qué a lo mejor habría que quitarle, restarle un poquito de importancia, que nos pueden ayudar esa visión a desarrollar ese sentido socioafectivo con nuestros alumnos. Y gracias por vuestra asistencia y un saludo a todos.